Buen día, ¿cómo están? Continuamos con el estudio de los Evangelios. Este es el tema 28, las bienaventuranzas, primera parte. Dice la palabra de Dios en Mateo 5, del 1 al 2. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Bueno, ahora vamos a recordar que en el mensaje anterior vimos cómo el Señor escoge a sus 12 discípulos por pura gracia y misericordia, porque eran seres humanos comunes como usted y como yo. Y ahora vamos a estudiar acerca de las bienaventuranzas y acerca de todo lo que nos muestra la palabra de este sermón del monte que inicia en este momento cuando el Señor sube al monte, viendo a la multitud, empieza a predicarles. Y estos son unos pasajes maravillosos, muy gloriosos, que nos muestran la gloria de Dios en gran manera, indudablemente. Y encontramos detalles que nos da la palabra, que nunca son casualidad. Se nos dice que el Señor subió al monte. Sabemos que los montes tienen un gran significado para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, por lo que nos muestra la Escritura. Se nos muestra, por ejemplo, el monte Sinaí, que es el lugar sagrado donde se mostró la ley de Dios, el monte de Sión, que es un símbolo de la iglesia. Vemos cómo el Señor Jesús va al Calvario en su tiempo para redimirnos de la muerte y del pecado. Entonces siempre tiene un gran significado la palabra y nos muestra el monte, la soberanía de Dios, como Él es más alto que nosotros, mayor a nosotros, sus pensamientos son más altos que los nuestros, como dice la palabra. Entonces, de esta forma vemos la grandeza del Señor. Y en las bienaventuranzas, conforme las vamos estudiando, vamos a saber que todas están conectadas y que van en una escala, haciendo una escalera de cómo es lo que Dios produce en aquella persona que Él convierte, que Él transforma y que Él cambia su pensamiento. Ahora pasamos a ver lo que nos muestra la enseñanza de hoy, que es lo que nos dice la palabra en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurados viene a significar dichosos, felices, alegres. Es una bendición. Son benditos los que son pobres en espíritu, son dichosos los que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero, ¿qué será lo que nos quiere mostrar esta palabra? Primeramente, así como el Señor subió al monte para dar esta enseñanza, así también se nos muestra en la palabra, en la Escritura, como en el Antiguo Testamento Moisés tuvo que subir al monte para recibir los mandamientos de Dios. Y entonces vino la ley de Dios, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, que lo que hace es que nos viene a mostrar nuestra debilidad, nuestra pobreza espiritual, nos humilla y nos muestra que somos incapaces de agradar a Dios en nuestras fuerzas, que esa ley para nosotros era imposible cumplirla sin ayuda de Dios, si no fuera por Cristo. Como dice la palabra, todos, no habría nadie salvo si no fuera por el Señor Jesucristo. Y entonces vemos que así como Moisés enseña la ley que los lleva al desierto a los israelitas, al pueblo de Dios, igualmente después viene Josué, que es aquel que lleva al pueblo a la tierra prometida. Pero hay alguien ahí en medio. Y Josué viene a representar a Jesús. Él es el mediador, Él es la puerta
Él es quien nos lleva al Padre. Y sin duda alguna, lo que nos muestra esta enseñanza de ser pobres en espíritu es que nosotros tenemos muy poco en nuestra vida que le agrade a Dios. Y Cristo es todo, suficiente, Cristo es todo. La voluntad de Dios, todos los deseos de Dios, el verbo hecho carne, la gloria de Dios manifestada. Entonces vemos nuestra bajeza y la gloria de Cristo. Y esta enseñanza de que somos pobres en espíritu solo nos deja saber que nosotros siempre hemos sido pobres espiritualmente. ¿Por qué? Porque desde que nacemos estamos en nuestra naturaleza caída por el, la caída principal, la caída inicial de Adán y Eva. A partir de ellos somos hechos pecadores, nacemos como pecadores, con pensamientos, con deseos caídos, apartados de Dios. Entonces, en todo momento estamos en esta situación de tener tan poco de cómo agradarle a Dios. Y lo peor es que muchas veces no somos conscientes de esto. Solamente cuando vemos realmente al Señor Jesucristo, solamente cuando su Espíritu Santo se muestra a nuestras vidas, es cuando vemos cuán pobres somos en espíritu delante de Dios. Y esto nos muestra la palabra en Apocalipsis 3, 16 al 17, que es un mensaje que le está dando el Señor a una iglesia. Y en esta iglesia el Señor le dice que conoce sus obras. Y dice ahora en los versos del 16 al 17, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí encontramos el gran problema para vernos como personas pobres en espíritu, y es nuestro orgullo. Nuestro orgullo nos ataca cuando no creemos en Dios, nos muestra que nosotros somos buenas personas. Cuando nos topamos con alguien y queremos hablarles de Cristo, en mi caso particular, muchas veces las personas tienen un concepto, tienen una idea de que ellos se pueden justificar ellos mismos por sus obras y dicen, no, yo no he hecho nada malo, yo no le hago daño a nadie, yo busco hacer el bien cuando yo puedo hacerlo. Y las personas se creen, piensan que ellos le pueden agradar a Dios así como ellos son. Eso es lo peor, y es lo que dice esta palabra, que somos ciegos de nuestra realidad. Incluso en la iglesia, en este caso de este versículo, que se nos está hablando de una iglesia que tiene buenas obras y tiene malas obras, que cree que está agradando a Dios, pero también está desagradando a Dios, y que por hacer algo para el Señor ya tiene una alta estima, una alta consideración de ella, esta iglesia. Dice, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Entonces, cuando nosotros muchas veces en nuestra todavía debilidad, que cada día el Señor trabaja en nosotros, si nosotros nos humillamos delante de Él, va cambiando en nosotros. Pero muchas veces cuando estamos haciendo algo para el Señor, caemos en hacer, en enorgullecernos por lo que hacemos. Muchas veces me han dicho personalmente, porque el Señor me da la oportunidad de llevar su palabra aquí en mi país, en Costa Rica. Muchas veces dicen, muchacho, eso que usted hace no lo hace cualquiera. Muchacho, eso que usted hace es muy bueno.
ahí tienen que haber más personas como usted, siga adelante y eso es un gran peligro también, porque es una palabra de aliento, pero es un peligro de pensar que porque estoy haciendo algo para Dios, ya soy alguien, ya, ya tengo algo que ofrecerle a Dios. No, nunca. Lo que somos es por la gracia y la misericordia de Dios. Si Dios me permite llevar su palabra, si tengo el deseo de llevar su palabra, es porque el Espíritu Santo lo pone en mí. Es porque es una necesidad para mí, es por lo que Dios hizo por mí. No debo caer en enorgullecerme, porque yo soy débil y caigo en cualquier momento. No tengo por qué sentirme más que nadie, ni sentirme superior a nadie. Todo lo que hacemos para Dios es por su gracia. Si somos lo que somos, es por la gracia de Dios. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestro orgullo. Y eso es lo que hace la palabra, eso es lo que hace la ley, eso es lo que hace Cristo, venir a mostrarnos la verdad. Eso es lo que hace el Evangelio, mostrarnos que todos somos pecadores y que necesitamos de un Salvador, quien es Cristo. Y ahora, por ejemplo, me gustaría compartir lo que dice la palabra en Marcos 12, del 30 al 31, y son los, los mandamientos principales que muchos conocemos, que dice la palabra: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos, perdón. Ahora, estos pasajes los leemos y los leemos y los escuchamos muchas veces. En las canciones cristianas hay muchas alabanzas que dicen: te amo, Señor, con todo lo que soy. Yo te amo, yo te alabo, yo te adoro. Pero ¿es esto una realidad en nosotros? Siendo sinceros y transparentes ante Dios, la verdad es que posiblemente ni una sola vez nosotros en nuestra vida hemos amado al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y mente y nuestras fuerzas. Frecuentemente nos estamos amando nosotros mismos, estamos amando las riquezas, estamos amando más a las personas que a Dios, más a nuestros intereses que a Dios. Esa es la realidad. Y mucho menos llegamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Muchas veces hasta le hacemos daño a nuestro prójimo. Y esta es nuestra verdad. Tenemos tan poco que ofrecerle al Señor. Tenemos tan poco con qué agradarle al Señor. Él solo nos pide que nosotros lo amemos a Él y que amemos a nuestro prójimo. Y eso para nosotros es prácticamente imposible en nuestras fuerzas. Somos tan pobres, somos tan miserables, no tenemos nada que ofrecerle al Señor. Como decía el otro pasaje, somos ciegos, somos pobres, no tenemos nada que ofrecerle al Señor. Por eso tenemos que ser humildes y reverentes al Señor. Por ejemplo, como hemos estudiado apenas un poco acerca de los evangelios, acerca de la vida de Jesús, cómo el Señor Jesús, siendo el Verbo de Dios, siendo hombre y siendo Dios, pero Él aquí en la tierra nos mostró cómo vive alguien para agradar al Señor. La obediencia de Cristo, el sometimiento de Cristo al Padre, cómo Él oraba en todo tiempo, cómo Él buscaba en todo tiempo agradar al Padre, cómo Él tenía la palabra del Padre, la misión que le había dado el Padre sobre todas las cosas en su vida. Si vemos a Cristo y nos vemos a nosotros, ¿acaso no es humillante
¿Acaso no es completamente vernos a nosotros fuera de nuestro rango, fuera de nuestra capacidad, fuera de lo que nosotros podemos hacer? Si no fuera porque Jesús nos justifica, si no fuera porque Él fue a la cruz y entregó su vida por nosotros, si no fuera porque Él es el mediador, porque Él es el Salvador y nos da la oportunidad de arrepentirnos y venir a Él, ¿qué somos nosotros delante de Dios? Somos polvo, no somos nada delante de Él. Como dice un salmo que me agrada bastante, dice: Señor, hazme saber cuán frágil soy. Y eso lo hemos hablado en este canal. Cuán frágiles somos. Somos polvo, no somos nada sin Dios. No somos nada sin su gracia. No somos nada sin su misericordia. No somos nada sin Cristo. Y este mensaje es principalmente a lo que nos lleva este concepto: ser pobres en espíritu. Somos dichosos cuando somos pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque venimos a Cristo. Porque si yo no tengo nada que ofrecerle al Señor, yo voy a venir a Cristo, que Él es todo. Todo el deseo del Padre está en Cristo. Si nosotros nos consideramos ricos, como esas personas que muchas veces creen que hacen cosas buenas, que agradan a Dios por lo que hacen, hermano, esas personas están en la peor condición, porque cuando lleguen delante de Dios, ¿qué van a decir? Cuando se encuentren ante la santidad de Dios, ¿qué van a decir? Si lo que tienen es basura, lo que tienen es nada, son obras de hombres, son obras hechas con sentimientos egoístas, son obras hechas mediocres. Pero si nosotros venimos a Cristo, en nuestra pobreza venimos a Cristo, y lo vemos a Él y ponemos nuestra fe en Él, lo tenemos todo. Cristo es todo. Si lo vemos a Él, a su gloria, para el Padre, Él es precioso delante del Padre, y Él es precioso para nosotros, y Él es precioso, Él es incomparable sobre todo. Si somos pobres, vemos a Cristo, pero si nosotros nos consideramos ricos, no venimos al Señor, no buscamos al Señor. Si somos pobres en espíritu, somos bienaventurados, somos dichosos, porque le damos la gloria a Dios y amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. El hombre que no es pobre en su espíritu, que se cree rico en espíritu, que se jacta de quien es, no ama a Dios, no ama ni a su prójimo. Se ama a sí mismo todo el tiempo está buscando alimentar su ego, está buscando cómo sentirse mayor, está buscando cómo pisotear a los demás. Y no viene a Cristo. Somos bienaventurados, somos dichosos, si el Señor nos muestra cuán pobres somos en espíritu. Somos dichosos si el Señor nos muestra nuestra debilidad, porque si conocemos nuestra debilidad, vamos a verlo a Él como nuestra fuerza, y vamos a ir a Él para que Él sea nuestra fuerza. Y como dice la palabra, bástate en mi gracia, porque mi poder se fortalece en tu debilidad. Como estudiamos, y que quisiera citar brevemente al hermano predicador, que fue un gran predicador, Charles Spurgeon, que tiene la siguiente cita acerca de estos pasajes: los privilegios del reino son de tal naturaleza que únicamente los espiritualmente pobres valoran. Para otros son como perlas echadas delante de los cerdos. El que tiene justicia propia no valora el perdón, aunque le haya costado al Redentor la sangre de su vida. No le importa la regeneración, aunque sea la mayor obra del Espíritu Santo, y no da importancia a la santificación, aunque sea el Padre mismo el que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esto
es la dicha, el privilegio, la gloria de ser pobres en espíritu, que podemos ver la gloria de Dios. Y Dios nos libre del orgullo, de la jactancia, de todo eso que nos aparta de Dios. Como nos dice el apóstol Pablo, dice, todo lo que yo tenía, lo que para mí era riqueza, lo tengo por basura, porque ahora todo eso es basura comparado con conocer a Cristo, mi Señor. Todo eso es basura comparado con Cristo. Todo lo que nosotros tenemos es basura comparado con Cristo. Y somos pobres en espíritu. Y todo lo que somos es gracias a Él. Por eso tenemos que venir a Él en todo tiempo. Gloria al Señor. Y bueno, cada semana, si Dios quiere, habrá un nuevo mensaje bíblico y un poema cristiano. Continuaremos hablando de estas gloriosas bienaventuranzas. Bendito sea el Señor. Suscríbete, deja tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.